qué alegría tan grande poder compartir un poco, ya no de lo que creo, de lo que estoy certero, seguro de que Dios realizará, sino de aquello que creí y que Dios realizó. Empecé un camino de conversión a los 15 años. Llevo camino de conversión porque antes de los 15 años nací en una familia católica tradicional, de misa cada 8 días, y si de pronto no podíamos, pues no pasaba nada. Rosario muy de vez en cuando, una familia católica normal, pero sin mucha convicción, O sea, tradición sí, una fe recibida de manera tradicional, pero no una fe entera, vivida, una fe que ardiera en el corazón, una fe transmitida con entusiasmo. Entonces, para mí, la relación con Dios era un ser que existe, que nos pone como una serie de normas, más o menos para privarnos la libertad. Yo no entendía que los mandamientos eran para mi bien, no, para mí los mandamientos limitaban mi libertad. Y todo lo religioso era aburrido, era una cuestión, sí, seguramente para ancianitos, para señoras de edad, para sacerdotes, para religiosas, pero nada que ver conmigo como joven, nada que ver. De hecho, cuando empecé la época, pues como de la adolescencia, empiezo ya a salir con amigos, con amigas, empezamos ya un poco vida mundana, de farras, fiestas, un poco de licor, drogas, nunca probé, gracias a Dios, porque mi papá me puso una vez un ejemplo, y lo cuento inmediatamente, que este ejemplo me sirvió mucho a mí, fue la convicción interior que yo tuve para no consumir drogas. Mi papá me decía, vea hijo, una persona que no consume drogas tiene este nivel de felicidad. Y una persona que consume drogas tiene este nivel de felicidad. Entonces me decía, cuando la persona que consume drogas está en medio del éxtasis de la droga, claro que experimenta como una felicidad superior. Y wow, qué maravilla, ¿qué es esto tan bueno? Pero me decía, pero cuando cesa el efecto de la droga, no queda igual que el que no consume droga, queda un poco más abajo. ¿Por qué? Porque este ya necesita de algo para ser feliz y este, en cambio, es tranquilo y feliz sin necesidad de eso. Este vuelve a consumir droga y otra vez está arriba. Pero cada que consume droga va a estar más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Me decía, hasta que al final va a consumir droga para estar normal como uno que no consume drogas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Consumir drogas más fuertes, me dijo mi papá. Entonces debe consumir, pasa de la marihuana, pasa a la cocaína, que pasa a la heroína, que pasa al éxtasis, que pasa al popper. Entonces siempre va probando nuevos, pero el efecto es exactamente el mismo. Llega un momento donde vas abajo, estás más abajo, y al final siempre terminarás consumiendo para estar igual a uno que no consume. Y yo me acuerdo que yo tenía amigos que empezaron consumiendo y me decían, mira, consumí. Yo les decía que no por esta convicción interior, pero yo veía que ellos al final tenían que drogarse para entrar a clase. ¿Sí? Entonces yo decía, pero yo para qué voy a caer en algo, ellos tienen que drogarse para estar como yo, que no necesito de nada. Y llegaron a un punto tan bajo que necesitaban drogarse para verse normales. Yo dije, yo no quiero eso para mí, y por una convicción interior sembrada por este ejemplo de mi papá, siempre tuve claro, no debía consumir. Pero en cambio licor sí, amigos sí, farra sí, novia sí, en fin. A eso de los 13, 14 años, comencé a tener serias dudas de la existencia de Dios. Mi papá es un tipo muy lector, toda mi familia por parte de mi papá, pues son profesores, son gente académica, tengo un tío que ha escrito 4 o 5 libros, mi papá ha escrito otros 3, 4 libros, entonces siempre nos influyó mucho el amor a la lectura. Entonces yo empecé a leer ya desde muy joven, y claro, un poco para marcar la diferencia, un poco el ateísmo juvenil no es propiamente así como que un ateísmo intelectual, como que, oye, qué inteligente eres y has descubierto que Dios no existe. No, es un poco para marcar la diferencia entre mis amigos, ellos los creyentes, y yo me siento un poquito distinto, especial, diferente, chévere, porque soy ateo. No me declaré nunca ateo, pero sí empecé a tener dudas serias de la existencia de Dios. Empecé a preguntarme, bueno, si Dios existe, ¿por qué esto? Las típicas preguntas, ¿por qué el mal? Si Dios existe, ¿por qué hay gente sufriendo? Si Dios existe, ¿por qué no evitó que haya gente sufriendo? Bueno, en fin, todo eso me empecé a preguntar, y esto me empezó a alejar progresivamente de la fe. Me empezó a alejar de Dios, pero en la medida que yo me alejaba de la fe, de la práctica de fe, empezaba a crecer dentro de mí una especie como de vacío interior. Yo no sabía muy bien qué era. Yo creí que el vacío interior era producto de falta de más dinero, falta de más trago, falta de más salidas,
Entonces empecé como a invertir en eso, ¿no? Voy a salir más, voy a estar más con mis amigos, voy a parrandear más, voy a consumir más licor, pero siempre pasaba lo mismo, ¿no? O sea, había un momento como chévere, pero luego como la tristeza, la soledad. Recuerdo que una vez llegué muy ebrio a mi casa, tenía 15 años recién cumplidos. Mis papás pues no se daban cuenta, yo trataba de que no se dieran cuenta, pero esa vez estaba tan ebrio, tan borracho, que pues a ver, abrí la puerta como pude, y un amigo me llevó después de una fiesta. eh, en la casa donde vivía tenía un largo corredor, entonces golpeé todos los cuadros del corredor, así medio mareado. Recuerdo que me acosté a dormir, el mundo me daba vueltas, y claro, inmediatamente estuve allí, vomité tremendamente al lado izquierdo, pues vómito así pues espantoso. Yo estaba tan borracho y tan mareado que no me levanté ni a limpiar, sino que me giré hacia el lado derecho, donde también vomité. Y recuerdo que ni me limpié, ni me levanté a limpiar, sino que me dormí así. Me dormí así en medio de ese vómito. Al día siguiente ya te imaginarás lo terrible para despegarme esa sábana así llena de vómito, así todo el cuerpo. No, eso fue una cuestión espantosa. Me acuerdo que el día siguiente pues mis papás me vieron en ese estado tan deplorable. Mi mamá me dijo, llorando, me dijo, qué vergüenza, hijo, esto no es lo que te hemos enseñado, este no es el ejemplo que le ha dado su papá. Y yo, como joven, adolescente, le decía, ¿qué importa? No va, váyase de acá. En fin, siempre pues como sacando excusas, como que yo soy joven, somos distintos, ustedes no nos entienden. Lo cierto es que cuando ya estuve con esa resaca, con el dolor de cabeza, vomitado hasta el cuello, solo, sin amigos, en esa habitación al día siguiente, todos mis amigos también estaban borrachos, todos mis amigos también estaban en sus casas exactamente igual. Recuerdo que yo me senté en el borde interior de la cama y yo le dije al Señor, le dije, mira, yo no sé si tú existes, o sea, yo ya tengo dudas serias de que tú existas, pero ¿sabes qué? Si existes, necesito que me ayudes a salir de esto. O sea, me siento muy vacío, me siento con algo maluco en mi corazón, me siento como angustiado en mi interior. Y yo entendía muy bien la angustia de aquel amigo. Económicamente no estaban tan bien, y yo decía, está angustiado porque económicamente no están tan bien. No somos ricos nosotros, pero nada nos falta. Este otro amigo entendía su angustia, no le iba bien en el colegio. A mí, gracias a Dios, me iba muy bien en el colegio, entonces dije, no, este tiene angustia por eso, yo no tendría por qué tener angustia por esto. Este otro, triste porque no tenía novia, yo tenía una buena novia, entonces no veo por qué. Es decir, yo entendía las razones por las cuales todo el mundo estaba triste, pero no entendía las razones por las cuales yo estaba triste. Yo sentía como un vacío en mi corazón, yo sentía como que nada me llenaba, yo sentía como que, bueno, algo faltaba, pero no sabía bien qué era, y por eso le dije a Dios que me ayudara. Para ser sincero, yo no le estaba pidiendo a Dios pues como una conversión, como enamórame de ti, sino como, a ver, ayúdame exactamente a saber qué es. De pronto yo creía que Dios me iba a dar mejores amigos, yo creí que me iba a dar más fiestas, que de pronto las fiestas donde iba eran muy aburridas, entonces yo dije, ayúdame a salir de esto, estas fiestas no me están llenando, seguro me vas a dar fiestas mucho más intensas, mucho mejores. Pero como Dios hace caso a nuestras peticiones y no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos, Dios escuchó mi oración. Dios escuchó mi oración. 29 de abril del año 2000. 29 de abril del año 2000, tenía 15 años cumplidos en septiembre del año anterior. Y un primo mío va a la casa, hacía meses no veía a mi primo, y mi primo estaba en grupos de oración, ¿no? Para mí eso de grupos de oración era como evangélicos. Yo dije, estos son como evangélicos, mi primo ya pues se le metió la religión a la cabeza y demás, que ya le está haciendo daño, qué pesar, su manera de razonar, ya, qué pesar, sí, esa gente religiosa, pues, ¿no? Que le meten esas cucarachas en la cabeza, pensaba yo. Yo recuerdo que mi primo llega a la casa, él muy cambiado, porque era con el primo que yo salía a farrear, era con el primo que nosotros salíamos a hacer locuras. Llega a la casa mi primo y lo noto distinto. Pero no lo noto distinto como alienado. Yo me lo imaginaba algo así como alienado, como fuera de este mundo, como medio extraterrestre, como así como todo santito. Y yo decía, bueno, pues, todo raro. No, lo noté distinto fue porque lo noté muy alegre. Lo noté con mucha paz. Lo noté como muy sereno, pero con mucha convicción. Lo noté como que finalmente entendía para qué estaba vivo. No lo noté desesperado para salir como antes, desesperado por licor. Es decir, noté que tenía dentro de sí algo que a mí me faltaba.
y que yo creía encontrar a través del pecado, a través de mis amigos, a través del el licor, a través de mis novias. Es decir, yo creí que a través de esto encontraría eso que él tenía, pero más bien él había renunciado a todo eso y lo había encontrado. Y yo dije, esto está como raro, a ver, yo quiero saber exactamente qué es lo que tiene mi primo, pues a ver. Y ni siquiera fue que él empezó como a decir de pecador, tú miserable te vas a condenar y el infierno se abre debajo de ti, abre sus fauces y te va a devorar. No, no, nada. Si me hubiera dicho algo así, seguramente yo le hubiera dicho, bueno, así, sí, o sea, que cualquier cosa, ¿no? No, yo lo noté a él con una conversación, con algo tan especial, que yo le empecé a preguntar. Y ya ahí hay un elemento muy lindo, porque eh, cuando uno ha encontrado verdaderamente al Señor, no tiene que imponer la fe, sino que la fe brota espontáneamente. La fe es un aroma que irradia. La fe es un entusiasmo que se ve. No tienes que estar condenando, señalando a todo el mundo, diciéndoles que todos son malos y tú eres bueno, que yo soy el pequeño grupo de los santos y ustedes son unos pecadores miserables y todos se van a condenar. No, 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 porque esa es como la conversión de un resentido. A veces hay gente que está en los caminos de Dios que actúa como resentido, como que le da rabia que él haya conocido a Dios y que los otros puedan seguir farreando, puedan seguir pecando, y entonces él como que, yo por qué conocí a Dios, yo por qué no puedo seguir en las farras, yo por qué no puedo seguir pecando, como que una rabia, es que no ha entendido nada, esa persona no está realmente convertida, esa persona tal vez es un excelente fariseo, pero no un buen cristiano. Los fariseos son esas personas que no entienden el espíritu de la ley, esas personas que se pegan de la ley, pero no comprenden por qué la ley. Y el Señor por eso sentenció tanto a los fariseos, diciéndoles, ustedes no entienden que el amor es el espíritu de la ley. Entonces, yo no veía a mi primo actuar así, yo no veía a mi primo como un resentido que le había tocado convertirse porque ya conoció a mi Dios, qué pesar que lo conoció tan joven y que no va a disfrutar tantas cosas maravillosas que tiene el pecado para la juventud. Todo lo contrario. Mi primo me mostraba con su actitud, con su serenidad, como con su alegría, como con los acontecimientos, porque me empezó a hablar de acontecimientos sobrenaturales, me empezó a hablar así de las apariciones de la Virgen María, de los místicos de la iglesia, del Dios estigmatizado, de personas que eran capaces de sostenerse 40, 50 años solo comulgando. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, a ver, esto puede existir, de procesos de liberación, de grandes exorcistas, del padre Gabriel Amor. Entonces yo decía, a ver, es que acá en la fe católica hay mucho misterio, hay mucha cosa interesante. A ver, por lo menos cuéntame para saber. Entonces yo encontré no a una persona alienada, sino una persona que había llegado al punto en el que yo quería estar. Yo le empecé a preguntar, a ver, cuéntame. Y cuéntame más. Y le hacía las preguntas típicas que uno tiene de joven, ¿no? El tema de la Inquisición, que las cruzadas, que la iglesia, que los padres pecadores, que por qué voy a confesarme con un cura más pecador que yo. Todo eso está libreteado. O sea, más o menos son las preguntas de todos los jóvenes en todo el mundo. O sea, el demonio no tiene mucha creatividad para enredarnos a nosotros, ¿no? Más o menos siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y mi primo muy serenamente, pero de manera muy contundente, porque se había formado bien, me iba diciendo esto. Pero repito, no me lo decía como atacándome, como vos estás mal y yo estoy bien, sino como la novedad de quien ha conocido algo maravilloso y te lo quiere comunicar. Como cuando te vas a ver una película y tú dices, oye, qué película tan fantástica. Y tú no vas a decirle al otro, y tú no has visto la película. No, tú no sabes nada porque no conoces la película. Es que tú eres un pobre diablo que no conoce la película. No, pues así que se entusiasma a ver la película. No, sino que me lo contaba, me contaba la historia, me contaba la película que yo decía, yo la quiero ver. Yo quiero ver eso, yo quiero saber más de eso. A ver, cuéntame. Nos sentamos a hablar a las 7 de la noche. Terminamos de hablar a las 6 de la mañana del día siguiente. 7 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Y en esas 11 horas mi vida cambió. Mi vida cambió y debo decir, fue un cambio radical. No fue así pues como que empecé un procesito de conversión más o menos tímido. No. A ver, de no ir a misa ya nunca, empecé a ir a misa todos los días. De no rezar el rosario, pues rosario, esto del rosario es para viejitas, a rezarlo diario. De no confesarme nunca con un cura más pecador que yo, a confesarme al menos una vez al mes. A los 15 años, interesadísimo en ayudar. A ver, el ayuno. A ver, esto ya no lo practicaban ni los curas, pues.
Y yo, ¿y qué ayuno? Y venga, ve, yo quiero saber del ayuno, porque es que la Biblia habla del ayuno, yo quiero saber del ayuno. Castidad, castidad, ¿qué es eso? Hombre, castidad es una locura. Castidad, antes para mí, eso era, pues sí, a ver, una cosa como utilizar algo así como calzoncillos de castidad, ¿no? O sea, algo así como para gente enferma, sí, o sea, te castran pues para que no tengas sexo, así como castran pues a un animal para que no embarace a la hembra. No, no, para mí la castidad era una cosa restrictiva, pero ahora de repente castidad, y que la Virgen María, que es virgen, y que la castidad es lo que Dios quiere, y que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A ver, es como que se me abrió el mundo. Yo no sabía ni decirles qué fue lo que sucedió, porque en esa noche, claro, yo escuchaba todo esto, fue un momento muy fuerte para mí. Yo ya no creía en nada de esto, pero yo iba como entendiéndolo y como que la gracia de Dios iba trabajando en mí. También debo decirles que al finalizar esa madrugada, mi primo me dio una bendición, la bendición especial y maternal de la Virgen María. Es un sacramental, es decir, simplemente es una bendición que dice, María Auxiliadora te ama muchísimo, recíbela en tu corazón, te da su bendición y su amor maternal especial, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los laicos estamos llamados a hacer una bendición y también a bendecir. Así como yo bendigo a mi hijo, como mi esposa me bendice a mí cuando voy a salir de trabajo, así mi primo me bendijo, una bendición muy bonita, pero me sucedió algo y es que recibí un descanso en el espíritu. A ver, para mí eso era una cosa como evangélica, ¿no? O sea, a ver, que se caen, claro, los evangélicos lo tumban para sacarle plata a la gente, punto. Pero ese día, mi primo me dio una bendición muy linda que la Virgen María había dado en algunas apariciones, y yo como que mi cuerpo se eleva, mi alma se eleva a la presencia de Dios y mi cuerpo descansa. No perdí el conocimiento, no quedé así pues como que no reaccionaba y que me tenía que dar 3 cachetadas, oye, reacciona. No, yo estaba ahí como en una paz. Haga de cuenta como cuando una persona ha trabajado mucho, lleva un día entero de trabajo y finalmente como que llega a la cama y uno dice, Dios mío, ya, quiero descansar. Y como que caes y no quieres levantarte. Eso me pasó a mí. Y como que yo me sentía en los brazos de la Virgen María en ese momento. Y fue haber encontrado esa serenidad, esa paz interior. Como que me sentí en los brazos de la Virgen y yo dije, yo no me quiero ir de acá. Es que todo lo que he hecho hasta ahora ni se había aproximado un poco a esa experiencia que estoy viviendo. Pero ni un poquito. Ni las mejores farras, ni los mejores momentos con mis amigos se ven aproximados siquiera un pelín a eso que estaba viviendo. Entonces, hombre, no seré muy inteligente, pero un poquito de sentido común sí tengo. Yo dije, pues a ver, sentido común. Voy a seguir en algo que me lleva, digamos, a tener muchos vacíos, en algo que llevo haciendo 3, que finalmente hay una soledad, ustedes a peleas con mis papás, jaquecas, resacas, y que no he logrado nada, o voy a empezar por este camino. Qué maravilla, lo que experimento es impresionante. O sea, yo debo decir que yo empecé el camino del Señor por una experiencia fuerte de encuentro con Él y con la Santísima Virgen María. Esa paz interior que experimenté, ese gozo, esa felicidad. Entonces, cuando yo me encuentro con el Señor, cuando vivo ese momento místico, digamos, ese momento maravilloso, entonces la perspectiva de todo cambió. Porque entonces yo digo, y experimento el amor de Dios, entonces todo lo que Él me pide es porque me ama. Ya no entendí como que los mandamientos son para coartar mi libertad, sino Él me pide esto porque me ama. Y aunque yo al principio no entienda muy bien, pues lo que yo voy a hacer es vivir como Él me pide, vivir como Él me pide. ¿Por qué? Porque sé que me ama. Es decir, la manera correcta de entender los mandamientos de Dios se encuentra en la experiencia de amor con ese Dios. Cuando tú te experimentas amado, entonces todos los mandamientos hacen sentido. Todos los mandamientos asumen luz. Lo que te parecían normas frías, grabadas como en una piedra, de repente se convierten en consejos amorosos de un padre que se graban en tu corazón porque te quiere cuidar. Lo que para mí era simplemente una barrera a los mandamientos de la ley de Dios,
una barrera que me estrechaba al punto que yo no era capaz de moverme libremente fuera de esa barrera donde yo iba a encontrar la felicidad. De repente entiendo que el mandamiento no es una barrera, sino una valla que está impidiéndome que yo salte al vacío. Yo me imaginaba que, a ver, acá está el cuadro donde yo estoy, ¿no? Estos son los mandamientos. Y que si saltaba afuera, encontraba la felicidad. Hombre, si saltaba afuera, las veces que salté afuera, caí en el vacío. No encontré pastos mejores. No fui la ovejita que al salir del redil que Dios me había establecido, encontró verdes praderas, y salí finalmente y conocí la libertad y qué lindas montañas. Mentiras, cuando saltaba caí en el abismo y me lastimaba, acantilados. Entonces lo que Dios nos pone es, hombre, unos avisos. Y ahora que soy papá y vivo en un apartamento, en un departamento de quinto piso, pues en todos los balcones, ventanas, yo he puesto una malla. He puesto una malla junto con mi esposa, pero no porque yo quiero limitar la libertad de mis hijos para que se cuelguen libremente de esas ventanas en el quinto piso y para que se puedan balancear con mucha felicidad. Hombre, no. Yo no les quiero coartar la libertad, lo que quiero es cuidarlos. Pues tal vez mi hijo, en su mente inmadura, infantil, de 4 años, Pablo, 2 años, Mariana, un añito, Manuela, tal vez podrían pensar, pero mi papá, pues cómo nos pone unas mallas, unas redes, para que no nos podamos balancear, para que no nos podamos tirar libremente y volar y experimentar el viento, correr por nuestros cachetes cuando caigamos. Pues es que ellos no lo entienden, pero yo que lo entiendo, sé que no estoy coartando su libertad, sino protegiéndolos. Y en eso consisten los mandamientos. Lo entendí en ese momento, pero porque experimenté el amor de Dios. A veces uno de evangelización la quiere hacer al revés. Primero tratar de que entiendan los mandamientos y después tratar de que entiendan que Dios les ama. No. Lo primero es, entiende que Dios te ama. Cuando tú entiendes que Dios te ama, ya entiendo por qué voy a misa cada 8 días los domingos, ya entiendo por qué me debo confesar, ya entiendo por qué la castidad, ya entiendo por qué la fidelidad, ya entiendo todo. Porque experimenté el amor de Dios y porque lo que yo hacía al violar la ley de Dios era buscar la felicidad, equivocadamente. Pero si ya tengo la felicidad que es Dios, como decía Pascal, decía que el corazón tiene un vacío que tiene la forma de Dios. El corazón tiene un vacío con la forma de Dios. A ver, hay un vacío que persiste dentro de ti que solo lo llena Dios. Ese vacío interior solo lo llena Dios. Y cuando finalmente encontré que ese vacío solo lo llenaba Dios y me sentí pleno, me sentí feliz, dije, ya, pues no tiene sentido seguir rompiendo los mandamientos. Más bien voy a creerle a Dios. Más bien voy a obedecer lo que Él dice. Porque si lo que Él me dice es para mi bien, seguramente me hará muy feliz. Y empiezan las luchas de los jóvenes. Primera lucha, mis amigos comienzan a criticarme, te enloqueciste, te rayaron el coco, ¿cómo es posible? Te volviste evangélico, es que ya, te enloquecieron. Mis amigos decían entre ellos, oye, ¿ya te diste cuenta lo que le pasó a Tamayo? Decían a mí, Tamayo. Y el otro decía, sí, ya me di cuenta, lo perdimos. Y el otro decía, sí, como era de buen muchacho, ¿no? Como era de buen muchacho. Pero yo les organizaba las fiestas, yo organizaba las fincas, yo organizaba todo, era muy líder entre mis amigos. Entonces, claro, ellos me habían perdido, pero Cristo me había ganado y yo estaba feliz. Y yo les decía a mis amigos, miren, ¿saben qué? No importa lo que ustedes piensen de mí, no importa que piensen que me enloquecí, es que lo que experimento es tal alegría y tal felicidad que nunca nadie me pudo dar, que no estoy dispuesto a perder esto por nada del mundo. Absolutamente por nada del mundo. Entonces, empiezo, claro, los amigos se empiezan a alejar un poco, consigo un nuevo grupo de amigas, la más joven tenía 75 años, era el grupo de señoras de la parroquia, mi nuevo grupo de amigas, porque mis otros amigos se fueron, ¿no? Entonces yo dije, no pasa nada, yo tengo a Jesús, que es mi amigo, y con Jesús me basta, y ya Él los irá trayendo, ¿eh? Y les cuento que fue así. Yo me mantuve firme por la gracia de Dios, no por mis fuerzas, sino por la Eucaristía, por el rosario, por la confesión frecuente, por estar en una comunidad que me sostenía, que me ayudaba. Y después mis amigos que se burlaron de mí, que me criticaron, ellos solitos fueron acercándose uno tras otro, uno tras otro. Me he preguntado la historia de uno de los amigos que más me criticó, John Darío. Me criticaba que me había enloquecido, que me habían lavado el coco, que, bueno. Y John Darío se preciaba de ser ateo,
Pues resulta que en una ocasión estábamos en un grupo de oración y yo vi que John Darío llegó. Y yo dije, ya llegó John Darío a burlarse. Este John Darío ya va acá a armar el escándalo, la burla. Pero vi que él estaba como juicioso, cerraba los ojos, a los 8 días volvió, y a los 15 días también, y que se fue para retiro, y que después de misión, y bueno, les cuento corto la historia. Hoy, John Darío, que fue uno de los amigos que más me criticó, es un sacerdote de la Iglesia Católica, ordenado sacerdote. Dios se lo tomó para él, al punto que hoy es sacerdote. Hoy es sacerdote. Entonces, claro, yo le entregué a Dios, a mis amigos, dije, encárgate tú, y efectivamente esos amigos empezaron a convertirse, ¿no? A acercarse a Dios. Pero luego venía un tema bien complicado para los jóvenes, el tema de la castidad. El tema de la castidad, y yo creo que muchas conversiones bellas de los jóvenes se dañan, sobre todo por el tema de no saber vivir la castidad. Porque yo conozco gente que empiezan procesos muy lindos de conversión, jóvenes que empiezan unos procesos estupendos, pero luego desafortunadamente el ambiente que les rodea no es un ambiente favorable a la castidad, o los guías que les acompañan no le dan tanta importancia al tema de la castidad, dicen, no, no pasa nada, si tienes tu novia, acuéstate con ella, lo importante es que se cuiden, lo importante es que seas fiel con ella. Y jóvenes extraordinarios, jóvenes que Dios hubiera podido utilizar maravillosamente, terminan después en unos problemas, Entonces, por no haber vivido la castidad, que se terminó embarazando, que después terminaron abortando, o que después esta terminó herida por y estos grupos maravillosos, grupos de jóvenes entusiasmadísimos, grupos de jóvenes maravillosos, terminan en un desastre, porque todo el mundo se acostó con todos, y te resultaron todos vueltos nada, todos medio embarazados, y nadie les habló de la castidad. Y nadie les habló de la castidad porque no creyeron en los jóvenes, porque creían que los jóvenes son unos idiotas, perdóname la expresión, que son como unos animalitos rastreros que no son capaces de elevarse a alturas verdaderas de amor, que son como gallinas que tienen que estar buscando lombrices en el suelo, pero no como águilas que se elevan a un amor verdadero. Yo tuve el regalo de Dios de tener buena gente a mi alrededor, en el grupo de oración, en los movimientos, en el movimiento al que pertenezco, que me dijeron, oye, Wilson, joven Wilson, Dios cree en ti, ¿tú eres capaz? O sea, si Dios te pide que seas casto, es porque cree en ti, es porque te va a dar con qué. Si Dios te pide que vivas la castidad en tu noviazgo, ¿y qué es esto de la castidad del noviazgo? No tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si Dios te pide esto, que parece una locura y que todos los jóvenes ven como una completa tontería, pero es una cuestión contracorriente, si Dios te lo pide es porque Dios cree en ti y lo puedes hacer. Para mí es un punto de confianza. Para mí es, oye, pero es que si Dios lo dice, Él que me ama y me lo pide, lo puedo hacer y Él me va a dar la gracia. Hombre, claro que tuve tentaciones, que tuve novias guapísimas, con cuerpos bellísimos, que me atraían sexualmente mucho. Es que la castidad no es una negación de mi sexualidad, sino una correcta utilización de la misma, una utilización adecuada de la sexualidad. La castidad no es un no al sexo, la castidad es un gran sí al amor. ¿Por qué? Porque yo entendí que el sexo en el noviazgo es un ingrediente que no me permite discernir adecuadamente si esta persona es la persona con la que debo estar o con la que me debo casar. Y la razón es la siguiente. El sexo es algo tan maravilloso, el sexo es algo tan unitivo, el sexo es algo tan placentero, que fácilmente yo confundiré amar con desear. Y como tengo sexo con esta persona, yo creo que la amo, cuando en realidad lo único que pasa es que la deseo. Y yo necesito saber dentro de mí si yo amo o deseo a la persona. Si solo la deseo o si la amo en verdad. Entonces Dios me dice, oye, para que disciernas eso con claridad, te lo voy a decir muy fácilmente. Entonces, quitemos el dulce del café. Y se lo voy a explicar. A mí me gusta el café. Y no soy barista, pues no soy un experto en café, pero sí, me gusta el café, me gusta probar pues, distintos cafés, con tostión distinto, con una acidez diferente, con distintas notas, y bueno, hay café de todo tipo, ¿no? Y entonces a vos te van enseñando, este café fue cultivado en tal lugar, bueno, pero lo primero que te dicen es, oye, ¿tú quieres saber a qué sabe un café de verdad? Quítale el azúcar, porque con el azúcar
pues entonces todos los cafés te saben así dulcecito, rico, pero tú no puedes probar, no alcanzas a detectar exactamente el sabor. Quítale el azúcar. Entonces lo que pasa en el noviazgo es quítale el azúcar para que tú sepas en realidad quién es la persona, para que tú logres entender bien quién es. Resulta que los noviazgos que tuve fueron noviazgos vividos en castidad y gracias a la castidad pude determinar que dos novias antes de la que era mi esposa no eran las personas con las que Dios me llamaba a estar, porque lo detectamos los dos, porque lo discernimos. Y estoy seguro que si hubiera tenido sexo con al menos una de ellas, tal vez me hubiera casado por el sexo, porque era una chica guapa y seguramente me hubiera encantado. Yo sería muy infeliz. Yo sería muy infeliz porque finalmente el sexo no me hubiera dejado discernir adecuadamente. A ver, el mensaje es este, yo lo entendí perfectamente. Es, vive el noviazgo que Dios quiere y tendrás el matrimonio que tú quieres. Vive el noviazgo que Dios sueña y tendrás el matrimonio que tú sueñas. No conozcas en el noviazgo lo que debes conocer en el matrimonio. Hoy pasa que los noviazgos conocen en el noviazgo lo que deberían conocer en el matrimonio y cuando se casan, conocen en el matrimonio demasiado tarde lo que debieron haber conocido en el noviazgo. Por ejemplo, en el noviazgo se conocen las almas, no se conocen los cuerpos. En el matrimonio, dos almas que ya se conocieron unen sus cuerpos. ¿Qué pasa? Que hoy todo el mundo tiene sexo antes de casarse y los matrimonios no duran nada. Uno diría, pero si todo el mundo se conoce sexualmente, ¿por qué los matrimonios no duran? Porque cuando te casas te das cuenta que el sexo en el matrimonio es importante, pero no es lo más importante. Que resulta que pasa alguna dificultad, algún problema, se acaba hasta la libido sexual, o sea, se acaba hasta la pasión y ya no queda nada. Y cuando ya no hay sexo, lo único que queda son dos personas que se desconocen, dos temperamentos que chocan, dos temperamentos que no se saben amar. Entonces les digo, para ir concluyendo, que para mí, vivir la castidad con mi novia, la que ahora es mi esposa, es el fundamento de la felicidad que hoy vivo en mi matrimonio. Hoy tengo un matrimonio normal, un matrimonio, por supuesto, que tenemos diferencias, por supuesto, un matrimonio en el que hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. No somos un par de santos que se levantan todos los días así como que... No, nos amamos, nos respetamos mucho, nunca nos hemos llegado a agredir ni física ni verbalmente. Tenemos nuestras diferencias y las hablamos, pero les digo una cosa, yo vivo un matrimonio verdaderamente feliz. Hoy yo puedo decir al mundo y gritar al mundo, es posible un matrimonio feliz. Para mí estar en la casa es un paraíso. Esta época de cuarentena, esta época que ha significado estar en la casa, para mí no ha sido un infierno, para mí ha sido un verdadero paraíso, una verdadera felicidad, porque mi esposa y yo aprendimos primero a amarnos nuestras almas antes de amar nuestros cuerpos. Y ahora, dos almas que se saben amar son dos almas que saben estar juntas en cualquier circunstancia y en cualquier dificultad. ¿Qué les quiero decir, chicos? Para ir concluyendo. Que esto del camino de la santidad no es sino dejarse amar por Dios y obedecer sus mandamientos. Dejarse amar por Dios y mira que solos no somos capaces. Yo desde el principio les dije al Señor, esa oración de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si tú me pides esto, dámelo. Y yo estoy seguro que si tú me pides la castidad, tú me vas a dar el don de la castidad. Si tú me pides que ore, me vas a dar el rosario. Si tú me pides esto, yo te pido que tú me des la gracia. En el momento en que uno comienza a vivir este tipo de cosas y las experimenta en su interior, uno se da cuenta que ese es el camino de la felicidad, que no necesitas droga, que no necesitas bailes eróticos, que no necesitas estar suplicando likes, suplicando me gusta en redes sociales, poniéndote en las posiciones más raras, haciendo así el beso del pato para que todo el mundo te dé un like, un me gusta, y entonces medio en pelota la pelada, y entonces, ay, me dieron 4 me gusta, ay, cómo te ves de linda, mamacita. Hombre, yo no digo que esa niña sea mala, es una niña mendigando amor. Pero ¿para qué mendigas amor? ¿Para qué mendigas amor con un mundo que te va a despreciar? Si en Cristo, en nuestro Señor, tienes sobreabundancia de ese amor, sobreabundancia de ese amor. Eso sí, ¿quieres seguir al Señor? Síguelo con radicalidad. Síguelo tal como es. No unas cositas y otras cositas, no. Vive con radicalidad y te aseguro que verás la gloria de Dios en tu vida. Y si tú eres fiel a Dios, verás la fidelidad de Dios contigo. Si tú, por encima de cualquier cosa, por encima incluso del éxito humano, pones a Dios como el principio, como la base, como el fundamento,
verás que Dios no se deja ganar en generosidad. Y Dios dice, este me está dando todo, pues vamos a ver si me gana. Y se desborda en generosidad. Miren, he tratado de pelear con Dios a ver quién es más generoso. Y Dios me ha noqueado 500 veces. He tratado de pelear con Dios a ver quién da más. Y les digo que he quedado tendido en la lona innumerable cantidad de veces. Me he corrido a la felicidad y la felicidad ha sido más rápida y me ha arrollado una y otra vez porque Dios cumple sus promesas. Siempre las cumple.